Cuando yo era pequeño escuché una historia que me encantaba. Se llamaba El pequeño tren que sí pudo. Esta historia narra que había en cierto pueblo un tren con vagones que debían de ser llevados al otro lado de una montaña muy alta, donde había un pueblo en el que vivían muchos niños que era la primera vez que iban a recibir regalos. En estos vagones estaban llenos de juguetes, de animales, de payasos, de libros, rompecabezas, muchísimos dulces y cosas riquísimas para comer. Pero la máquina de este tren se había averiado. Por la estación donde estaban estos vagones pasó una locomotora que llevaba muchos pasajeros, un vagón de pasajeros, y se le pidió que si pudiera llevar los vagones al siguiente pueblo, ¿verdad? A lo cual la locomotora contestó que no, y la razón era que ella no podía rebajarse a tirar de un tren tan pequeño como lo eran estos vagones. Pasó otra locomotora y se le pidió que si podía llevar a los pequeños vagones hasta el siguiente pueblo, a lo cual dijo que no, porque ella llevaba mucha carga sobre sí y no podría con más. Enseguida pasó una locomotora vieja que dijo: yo estoy muy vieja y cansada, yo no puedo. Entonces pasó por la vía una pequeña locomotora azul y también se le pidió que tirara de los vagones hasta el próximo pueblo donde se encontraban los niños. La pequeña locomotora dijo: soy muy pequeña, en realidad solo me utilizan para mover 1 o 2 vagones aquí en la estación y nunca he subido esa montaña. Pero a esta locomotora le preocupaba que los niños se desilusionaran al no recibir las cosas que había en los vagones. Así que dijo: creo que puedo, y se enganchó a los vagones y comenzó a tirar de ellos con todas sus fuerzas, diciendo: podré subir, y subió. Hasta que llegó a la cima de la montaña y comenzó a descender hacia el pequeño pueblo diciendo: sabía que podía. En ocasiones, hermanos, nosotros podemos sentir que se nos llama a hacer más de lo que pensamos que podemos hacer, al igual que la pequeña locomotora azul. Pero para eso debemos de mantenernos en la vía correcta y cultivar los talentos que Dios nos ha dado. Ahora, la pregunta para cada uno de todos ustedes que nosotros mismos nos podemos hacer es: ¿qué estoy haciendo yo para avanzar en el reino de mi Señor, en el reino de Dios? Mateo narra la tentación de nuestro Señor Jesús, la tentación que nuestro Señor Jesús sufre después de recibir el bautismo y estar en el desierto durante 40 días y 40 noches, donde es tentado por Satanás. Y como vemos, Jesús pone siempre en primer lugar al Padre. En cada respuesta de Jesús vemos cómo Él pone primero al Padre en primer lugar. En el verso 4 Jesús dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. En el verso 7 Jesús responde: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. En el verso 10 una vez más Jesús dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él
solo a Él servirás. Esto es una gran lección para nosotros el día de hoy, porque nuestro Dios nos pide por medio de esta enseñanza que lo pongamos a Él y solo a Él en primer lugar. No en segundo lugar, no en tercer lugar, mucho menos en el último lugar, sino que debemos ponerlo siempre en primer lugar. Si alguien les preguntara a ustedes, cualquier persona se acercara a ustedes hoy y les preguntara si ponen ustedes a Dios en primer lugar, ¿cuál sería su respuesta? ¿Qué responderían? ¿Seremos verdaderamente capaces de decir que sí lo ponemos en primer lugar cuando sabemos que no es así? Muchas veces como cristianos queremos servir al Señor y en realidad lo único que hacemos es poner barreras, pretextos. Decimos que somos cristianos porque venimos a cada domingo aquí a este lugar donde mentalmente tenemos encerrado a Dios. Y nuestro subconsciente nos dice que allá afuera Él no puede vernos. Pasamos 6 días allá afuera en el mundo y solamente unas horas en la iglesia, las cuales muchas veces se nos hacen eternas. ¿Cuánto de nuestro tiempo en realidad dedicamos a la misión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo invertimos en la oración por los demás? ¿Cuánto del sustento monetario que Dios nos da dedicamos para el servicio de nuestra iglesia? ¿Cuántos de los dones que Dios nuestro Señor nos ha dado usamos para servir a los demás? Jesús en el huerto de Getsemaní oró al Padre por sus discípulos, pero no solo oró por ellos, sino por ustedes y por mí también. Juan capítulo 17, verso 21 dice: pero no solo ruego por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Es usted uno de los que han creído en las palabras de Jesús? Si es así, nuestro Señor Jesucristo ha orado por usted y sigue orando para que usted no se pierda, para que usted no se quede estancado. Dios le ha dado uno o más talentos para que usted los desarrolle en esta vida. Es cuestión personal decidir si usted los quiere usar o no. Muchos de nosotros, hermanos, vamos a poner miles de pretextos en lugar de usar los talentos que Dios nos ha dado. El llamamiento para servir a los demás, queridos hermanos, no es solamente para algunos. Es para todos, se nos hace el llamado a todos para que podamos desarrollar los dones, los talentos que Dios mismo ha puesto en cada uno de nosotros. Es la hora, mis queridos hermanos, de no solamente venir y sentarnos en las cómodas sillas de la iglesia. Es el tiempo que Dios ha preparado para que nosotros podamos hacer lo que se nos encomendó hacer desde un principio. Jesús dijo en Mateo 28, 19 y 20: por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Y aunque la mayoría de los cristianos sabemos este mandato de memoria, no lo ponemos en práctica. Y no lo practicamos porque en realidad no podemos enseñar lo que no conocemos. Las palabras claves que Jesús utiliza en estos versículos son: bautícenlos. Y después de bautizarlos, enséñenles. ¿Cómo podemos enseñar lo que no sabemos? No podemos. Por lo tanto, la única forma que tenemos para poder enseñar es aprender nosotros mismos. Podremos pasarnos todos los domingos de nuestra vida viniendo a los servicios, pero no es hasta que usted mismo se decida a aprender y a tomar en serio las verdades que están en la Biblia, que podrá comenzar a enseñar a otros. No se trata de sabiduría, mis hermanos, no se trata de eso. No se trata si estamos muy ocupados, si estamos demasiado cansados. Hermanos, se trata de que pongamos en práctica los dones y talentos que Dios nos ha dado, para que podamos salir de esa comodidad que no nos deja avanzar hacia un futuro mejor para nuestra iglesia. Decir estoy demasiado ocupado, cansado o viejo es un pretexto. Decir es que no entiendo las cosas de la Biblia es un pretexto. Tenemos demasiados buenos pretextos y nos falta compromiso, nos falta madurez para poder decirle al Señor: acá estoy, úsame y envíame. Muchas veces ponemos de pretexto que es cuando Dios quiera. Decimos, es cuando Dios quiera. Pero en realidad no nos damos cuenta de que esa es la voluntad de Dios, que usted le sirva. Ustedes son la misma prueba de que Dios ya comenzó el primer movimiento. Si Dios no lo hubiera comenzado, todos nosotros no estaríamos aquí, sino que estaríamos allá afuera haciendo las cosas que el mundo nos pide hacer. Así que es pretexto decir cuando Dios quiera, porque Él ya quiso, Él ya dio el primer paso. La decisión es suya, hermanos. Dé ese paso para ponerse en movimiento y poder aprender todo lo que la Biblia habla sobre usted mismo. ¿Se ha dado cuenta, mis hermanos, de que la Biblia habla de ustedes? La palabra de Dios no fue escrita solamente para las personas de hace 2000 años o más, sino que fue escrita para nosotros, para el día de hoy. Pablo lo dice así en Romanos, dice: no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. ¿Cómo es el mundo allá afuera, aparte de violento y lleno de pecado? En realidad podríamos hablar sobre ese tema mucho tiempo, pero lo que quiero que veamos en este día, hoy en este día, es que el mundo allá afuera se ha conformado. El mundo allá afuera se ha conformado. Vivimos en un mundo donde las personas ya no les interesa ayudar, servir, tener compasión, etcétera, sino que estamos más cómodos dejando que el tiempo pase y que alguien más haga las cosas que nosotros mismos deberíamos hacer.
Ese tipo de costumbres es lo que Pablo se refiere cuando dice: y no se adopten a las costumbres de este mundo. No se conformen a las costumbres de ese mundo, dicen otras versiones de la palabra, lo cual es la misma idea, hermanos. Esta frase que Pablo utiliza como una exhortación hacia la iglesia de ese tiempo: ustedes son la iglesia de este tiempo. Pablo nos enseña que para vivir una vida diferente es absolutamente necesario que no se adopten a las costumbres de este mundo, sino que se transformen por medio de la renovación de la mente. El Espíritu Santo que actuaba en el apóstol Pablo nos deja saber que para que haya una verdadera transformación no debemos de conformarnos, sino que debemos renovar nuestra mente. La palabra renovar, según el diccionario de la lengua española, tiene varios significados. Estos que le voy a mencionar son algunos de ellos. Primero es rehacer algo nuevo o volverlo a su primer estado. La palabra renovar. También significa restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido. También puede significar remudar o poner de nuevo o reemplazar algo. También puede significar sustituir una cosa vieja o que ya ha servido por otra nueva de la misma clase. Renovar también significa dar nueva energía a algo, transformarlo. También significa reiterar o publicar algo. Estas son las definiciones que el diccionario nos da sobre la renovación. En todos estos ejemplos la idea es la misma. Renovar es cambiar algo que no sirve, que se ha hecho viejo, algo que está estancado, y cambiarlo, reemplazarlo o transformarlo en algo nuevo. Como dice la primera definición, volverlo a su primer estado. O sea, como debió haber sido desde el principio. Hermanos, esta forma de vida que hemos llevado no es el plan original de Dios para nosotros. No podemos renovar nuestra mente metiendo cosas del mundo en ella. Solo la palabra de Dios puede renovar nuestra mente y por consiguiente nuestra propia vida. Solamente allí podemos encontrar esa transformación de la que Pablo habla. ¿Para qué? Para que comprueben lo que es bueno, lo que es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Quieren saber ustedes lo que es bueno y agradable y perfecto? Todo está en la palabra de Dios, en su perfecta voluntad. Dios ya ha dado el primer paso, mis hermanos. Él ya lo ha dado. Ahora está en nosotros aceptar el compromiso de vivir conforme a su palabra y comprobar su voluntad. Debemos de comprometernos con la iglesia. ¿Es fácil? No, no lo es. Pero si recordamos el texto de Mateo 28, podremos darnos cuenta que no estamos solos, porque Jesús dice: y estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. No estamos solos, hermanos. Nuestro Señor y Salvador está siempre, siempre con nosotros. Ya para terminar, se nos ha confiado esos vagones llamados evangelio.
en los cuales están todas las promesas de Dios para llevarlos a ese pueblo allá afuera, el cual está necesitado de perdón y salvación. Debemos usar los dones que Dios ha dado a su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó el más grande ejemplo de lo que es servir a los demás al venir al mundo en la manera más humilde posible. Él aceptó el compromiso de llevar a cabo la obra que se le había encomendado. Él no se aferró a su divinidad, sino que aceptó el sufrimiento hasta la misma muerte, y todo por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Él está con nosotros siempre. Sabemos que solos no podemos, pero en Él todas las cosas son posibles. Así que cuando usted sea tentado por Satanás en cualquier parte de su vida, tenga usted la convicción de decirle: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solamente Él tiene el poder de transformar nuestra vida. No es tarde aún, mis hermanos. Es el día de renovar nuestra mente y darnos cuenta de que Dios quiere, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Todos podemos ser como la pequeña locomotora que sí pudo. No era muy grande, solo se había utilizado para cambiar los vagones en la misma estación y nunca había subido la montaña, pero estuvo dispuesta a hacerlo. Esa pequeña locomotora se enganchó al tren que se había detenido, subió hasta la cima de la montaña con esfuerzo y bajó del otro lado resoplando, diciendo: sabía que podía. Con la ayuda de Dios y con un compromiso firme de nuestra parte con la misión de Dios, podemos llevar a cabo la tarea. Nuestro Señor no nos ha dejado solos. Él está allí, siempre con nosotros, para ayudarnos a subir cualquier montaña que esté en nuestro camino. Amén.